Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el directo de hoy vamos a hacer un análisis técnico de en qué momento podría empezar la próxima recesión, en qué momento sería la próxima crisis. Para ello me voy a basar en los datos que tengo históricos de todas las anteriores crisis. Vamos a ir analizando las fases por las que pasa una crisis. Vamos a ir viendo los indicadores y las variables que indican que estás cerca de la crisis, para con todos esos datos y con los datos que tenemos sobre esos indicadores en un futuro, poder acercarnos bastante, en mi opinión, al momento en el que empezaría todo, al momento en el que empezaríamos a ver los indicadores caer y donde empezaríamos, digamos, la zona de peligro. ¿De acuerdo? Entonces, el vídeo de hoy, ya os digo, es un vídeo que os recomiendo guardéis. Es el típico vídeo que luego puedes sacar, puedes comparar los datos que voy a darte con la situación en la que estés en ese momento y podrás determinar en qué fase estás, en qué momento estás, si estás más cerca o más lejos del comienzo de la crisis. Vamos a empezar. Bien, históricamente, casi todas las crisis empiezan todas igual. Tened en cuenta que la economía son ciclos. Entonces, el ciclo inicial, el principio de todas las crisis, es una subida de la inflación. Si analizamos las últimas crisis de hace 50 o 60 años, podréis ver claramente que en todos los casos, lo primero que ha pasado ha sido una fuerte subida de la inflación. Lo tenéis en la línea azul. La línea azul podéis ver claramente, como en todas las recesiones anteriores, siempre el principio ha sido una subida de la inflación. Es decir, la primera fase siempre es la subida de la inflación. Por eso, en el actual ciclo, que hemos visto cómo en 2022, el año pasado, subía brutalmente la inflación hasta superar el 10%, podríamos decir que esa ha sido la primera fase de esta nueva crisis que se nos acerca. Vale, si esa es la primera fase, ¿cuál es la segunda fase? ¿Y cuál es lo que pasa siguiente? En todas las crisis ocurre siempre que los bancos centrales reaccionan ante esta fuerte subida de la inflación con una fuerte subida de tipos. Ha ocurrido en absolutamente todas las crisis. Ha ocurrido cada vez que han subido fuerte la inflación. ¿Por qué? Porque una de las obligaciones de los bancos centrales es hacer bajar la inflación al 2%. Por lo tanto, cada vez que se produce esa línea azul, esa subida fuerte de la inflación, los bancos centrales reaccionan subiendo de forma muy fuerte los tipos de interés. Línea roja. Como habéis visto en todas las crisis, ocurre siempre igual. Los bancos sube la inflación, el Banco Central sube de forma fuerte los tipos de interés hasta que destruye la economía. Así es. ¿Podríamos decir entonces que son los bancos centrales los que acaban provocando la crisis? ¿Los que acaban provocando el crack? ¿Los que acaban rompiendo la economía? En cierta medida sí, puesto que para conseguir bajar la inflación, lo que hacen los bancos centrales es estrangular la liquidez. Estrangulan la liquidez, estrangulan la cantidad de dinero disponible. Como esa cantidad de dinero disponible es muy pequeña, es muy floja, consiguen bajar la inflación, pero al mismo tiempo destruyen economía, al mismo tiempo destruyen empleo, al mismo tiempo destruyen muchas empresas. ¿Por qué? Porque las ahogan. Al subir los tipos de forma tan bruta, tan abrupta, de forma tan rápida, las empresas se quedan sin financiación. Las empresas no pueden financiarse. Y la economía se va destruyendo. ¿Por qué? Imagínate que tú quieres crear una pequeña tienda de tornillos. Vas al banco y pides financiación. Tu idea era crear una tienda y contratar a 2 personas. Como los intereses han subido muchísimo, cuando tú vas a pedir ese préstamo, el banco te dice que no, porque las cuotas a pagar superarán muchísimo la cantidad de dinero que tú dispones. Por lo tanto, tú ya no creas esa tienda de tornillos, tú ya no contratas a esas 2 personas, por lo tanto, tú destruyes economía futura. Y pasa igual con la economía presente. Las empresas que tienen dificultades para financiarse acaban teniendo que
dejar de vender a sus proveedores, dejar de comprar a sus proveedores, acaban repercutiendo en toda la cadena de la economía y acaban provocando más tarde o más temprano recesión y desempleo. Lo podéis ver en esta gráfica. Como podéis apreciar, todas, absolutamente todas las veces que el Banco Central ha subido tipos de forma abrupta, ha subido tipos por encima del 5%, recordad que la FED ahora mismo está en 5,50, 5,25, 5,50, ha pasado algo, se ha roto algo, se ha destruido economía, ha habido una crisis. 87, 91, 2000, años 70, años 80, 2008, siempre ha pasado igual. Siempre que el Banco Central sube tipos, se rompe algo. Siempre que el Banco Central sube tipos, acaba provocándose una crisis. Pero si la primera fase es la subida de la inflación, si podemos decir que la segunda fase es rápidamente la subida de tipos, ¿cuál podría ser esa tercera fase o ese tercer indicador? La curva de tipos. La curva de tipos puede ser de varias medidas. Puedes tener una curva de tipos en referencia al bono 10 años y bono 2 años, o puedes tener una curva de tipos de referencia al bono 10 años y al bono de 3 meses. Bien. La que voy a utilizar yo es la referencia, o sea, la diferencia que hay entre los intereses que da el bono a 10 años y los intereses que da el bono a 3 años. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque la curva de tipos es un termómetro. Igual que cuando tú tienes fiebre, utilizas un termómetro para saber tu temperatura, en la economía se utiliza la curva de tipos para saber cuál es la situación, cuál es la temperatura de la economía. Cuando la economía está bien, cuando la economía está saneada, los intereses de la deuda a 10 años suelen superar a los intereses de la deuda a 3 meses. ¿Por qué? Porque se suele pensar que si yo te voy a prestar dinero, tú vas a tener más dificultades de devolvérmelo a 10 años que si me lo vas a devolver en 3 meses. Si tú me pides dinero y me dices que me lo vas a devolver a 3 meses y la economía está bien, yo tiendo a pensar que te voy a cobrar menos intereses porque al fin y al cabo solo son 3 meses. Cuando la economía está mal, cuando la economía tiene problemas, yo tengo muchas dudas de que tú me devuelvas ese dinero en 3 meses porque pienso que la economía está tan mal que en 3 meses tendrás problemas. Por lo tanto, en ese caso, los bonos, la deuda a 3 meses, tiene mayores intereses que la deuda a 10 años, porque pienso que la economía de aquí a 10 años va a mejorar más que la situación actual. Por eso, cada vez que se produce una inversión de la curva, cada vez que esa diferencia entre el bono a 10 años menos el bono a 3 meses es negativa, se produce una crisis. Lo veis en la gráfica. Ha pasado en absolutamente todas las crisis. Cada vez que esa línea roja que veis horizontal ha sido cruzada, cada vez que la línea azul ha cruzado la línea roja, se ha producido una crisis. Por lo tanto, para poder averiguar en qué momento se produciría la siguiente crisis, uno de los mejores indicadores es la curva de tipos. Porque actualmente, y hasta ahora, cada vez que la curva de tipos ha sido negativa, cada vez que ha cruzado esa línea roja, hemos tenido una crisis. Fijaros que en la actual situación, en 2023, la línea azul no es que haya cruzado, ha destrozado la línea roja. Fijaros la enorme línea que hay desde la línea roja hasta el tope. Supera a las anteriores. Es más, para poder ver algo así, te tienes que ir al crack del 29. Te tienes que ir. Lo más fuerte que se ha visto son los años 80, años 70. Es muy difícil. En las anteriores crisis de hace 50 años, jamás se había sobrepasado tantísimo la línea. Bien. Ahora bien, si ese es un indicador, ¿en qué momento se produce el crack? ¿En qué momento se produce la crisis? Cuando se produce la desinversión de la curva. ¿De acuerdo? Fijaros que todavía estamos lejos de la línea roja. Estamos subiendo, estamos retrocediendo, pero aún no hemos pasado la línea roja. En la subida todavía falta bastante hasta que sobrepasemos la línea roja. Fijaros las anteriores zonas grises. Cada vez que se produce la desinversión, cada vez que la línea azul vuelve a subir,
ha atravesado la línea roja, ha bajado y sube, en el momento en el que sube, entras en la línea gris, entras en la crisis, entras en la recesión. Eso es muy importante y lo tienes que tener todo eso muy claro. Si se produce crisis, si se produce recesión, probablemente en una proporción muy alta va a ser cuando esa línea azul que ves ahí, al final de la gráfica, suba y atraviese la línea roja. Aquí tenéis un comparativo para que lo tengáis todos más claros. Esta vuelve a ser una comparación de la desinversión de la curva. Como veis, te tienes que ir a los años 70, 80 o al crack del 29 para ver un nivel parecido. Las anteriores crisis no han tenido tantísima desinversión, no han tenido tanta corrección. Esta crisis supera casi todas y las únicas que son superadas por ella son las crisis estanflacionarias de los años 70-80. Puesto que si os fijáis bien, hemos llegado incluso a superar un poco al crack del 29. Es decir, si esta crisis la compararíamos con el crack del 29, esta sería aún peor. Tendrías que irte a situaciones de los años 70-80. Bien, pero ¿en qué momento podríamos decir que se produce el crack? ¿En qué momento se produce la crisis? La crisis se produce siempre cuando bajamos en la curva de tipos. Esto es muy importante. No se produce cuando paran los bancos centrales de subir tipos, se producen cuando empiezan a bajar. Lo tenéis, por ejemplo, en las crisis de 2002, de 2001 y la crisis de 2008. Si os fijáis, la zona gris entra después de las primeras bajadas de tipos. Cuando se producen las primeras bajadas de tipos y al mismo tiempo se ha desinvertido la curva de tipos, empieza la crisis. Actualmente los bancos centrales han pausado tipos, pero no han empezado a bajar. Cuando tú veas la curva de tipos empezar a bajar y al mismo tiempo veas la gráfica anterior, la desinversión de la curva, pasar por la línea roja, en ese momento puedes tener una seguridad bastante alta de que estamos muy, pero que muy cerca del inicio de la crisis. Pero además de la curva de tipos, además de los tipos de interés, ¿hay otro indicador? ¿Hay un tercer indicador que nos daría claramente que estamos a las puertas de la crisis? El desempleo. Ese sería, digamos, la tercera variable que tienes que contemplar. En absolutamente todas las crisis, ahí tenéis todas en esta gráfica, todas las zonas grises, se ha producido un cambio de ciclo en el empleo. Es decir, cuando se produce un cambio de ciclo en el empleo y empieza el desempleo y empieza el desempleo a repuntar con fuerza, es cuando se produce el crack. No se produce antes, no se produce en la bajada del desempleo, no se produce cuando llegas al suelo, se produce en el cambio de ciclo. Cuando hay un cambio de ciclo, lo tenéis ahí en todas las líneas rojas, podéis ver clarísimamente cómo cada vez que se llega al suelo del desempleo hay un cambio de ciclo y vuelve a subir el desempleo, es en ese momento cuando se produce el crack. ¿Por qué? Porque coincide con la desinversión de la curva y coincide con las primeras bajadas de tipos. Lo vamos a ver. Esta gráfica es de todas las más importante, porque aquí veis las tres variables juntas. Vamos a ir analizándolas poco a poco. Fijaros. Bien, la línea roja son los tipos de interés de los bancos centrales. La línea verde es el desempleo. La línea azul oscuro es la curva de tipos. Bien, fijaros las barras azules claro, que he colocado. Si os fijáis bien, cuando se producen las primeras bajadas en la línea roja y coincide con que la línea azul oscuro ya ha superado el 0%, ha superado la línea gris, la línea negra,
está por encima del 0% y además coincide con los primeros repuntes en el desempleo, ahí empieza el crack. Ahí se produce el crack. Ahí, justo en ese momento. Lo podéis ver que ha ocurrido en los últimos 50 años en todas las crisis, en todas las situaciones donde el desempleo ha empezado a subir, ha coincidido con las primeras bajadas de tipos y ha coincidido a la vez los tres factores con la desinversión de la curva, ha habido crisis. Por lo tanto, es lógico pensar que si siempre ha pasado, si siempre que estos tres factores han ocurrido, es muy lógico pensar que en el siguiente ciclo, en el actual, en el momento que se produzca la desinversión de la curva, en el momento que los bancos centrales empiecen a pausar, empiecen a bajar y justamente repunte el desempleo, tendremos un crack bursátil. Pero todos los datos que os estoy poniendo son datos de Estados Unidos, son de la Fed. Pasa lo mismo en Europa, exactamente lo mismo, porque es un cálculo. O sea, aquí os pongo, por ejemplo, los tipos de interés comparándolo Estados Unidos con Europa y podéis ver que es prácticamente muy parecido. De hecho, aunque Europa ahora mismo tiene unos tipos de interés un punto por debajo de Estados Unidos, las variables y los indicadores que os acabo de dar son exactamente los mismos. Podéis dar por seguro que si los indicadores que os he dado con respecto a Estados Unidos se producen y coinciden en el tiempo, es más que seguro que en Europa también tendremos crisis. Bien, ahora que os he contado estas tres variables, que son las que tenéis que tener en la cabeza para poder saber si estamos muy cerca de una crisis, y no es una cosa que yo prediga, no es una cosa que yo me invente, es algo histórico, o sea, es algo que ha sucedido en las últimas 6 crisis. Entonces, si estamos diciendo que esas tres variables juntas, siempre que han coincidido, han provocado una crisis, pues es muy lógico pensar que si vuelve a pasar, se vuelve a producir una crisis. Entonces, es por eso que os he querido hacer este análisis para que, no porque tenga una bola mágica y os prediga los tiempos, sino para que tengáis claro que es más que posible que si eso ocurre, estemos cerquísima de la crisis. Ahora a continuación voy a intentar pasar a ver qué está pasando con las tres variables. Es decir, voy a intentar ver qué está ocurriendo con el desempleo, qué está ocurriendo con la curva de tipos y qué está ocurriendo con la inversión de la curva. Porque como ya hemos visto, si coinciden los tres, es que estaremos muy cerca. Entonces, el primero es el desempleo. Como podéis ver en esta gráfica de Estados Unidos, los datos voy a darlos siempre en referencia a Estados Unidos porque es al final quien tiene la referencia sobre las crisis, os guste o no os guste. Si hay un crack en Estados Unidos, eso se expande a todo el mundo. Entonces, podéis ver que el desempleo está empezando a repuntar. Está empezando a repuntar. O sea, la tercera variable, el desempleo, ya empieza a repuntar. Y algunos me diréis, bueno, si empieza a repuntar es que estamos muy cerca de la crisis. No, no, porque las otras dos variables todavía no se juntan. Todavía no ha habido desinversión de la curva y todavía no ha habido primeras bajadas de tipos. Vamos con la segunda variable, la bajada de tipos. Hemos dicho que una es el desempleo, pero otra es la bajada de tipos. ¿Cuándo cree el mercado que se van a producir esas bajadas de tipos? Pues si nos fijamos en esta gráfica sobre expectativas del mercado en cuanto a los tipos de interés, podremos ver claramente que es en mayo cuando el mercado prevé la primera bajada de tipos. Así que si miramos la gráfica, vemos que es en los siguientes meses donde hay porcentajes de probabilidades de que se produzca la segunda bajada de tipos. Por lo tanto, podemos calcular que desde mayo hasta septiembre sería la zona acotada, donde si se cumple esto, por favor, esto es importantísimo, si se cumple esto, porque yo os lo digo otra vez, no tengo una bola mágica, no puedo saber que en la bola mágica aparece mayo como primera bajada de tipos, solamente os puedo dar esto. Si esto se cumple, si es verdad que en mayo es la primera bajada de tipos y que luego después, en julio o en septiembre, se produce la segunda bajada de tipos, y en este tiempo, además, se produce aumento de paro y además se produce desinversión de la curva, podríamos decir que es en estas fechas en las que empezaría la crisis o empezaría el crack bursátil. Ahora vamos con la otra variable. Hemos visto la variable del desempleo. Hemos visto la variable
de los tipos de interés. Faltaría la tercera variable, la curva de tipos. Bien, en todas las crisis ha ocurrido esto. Esto que tenéis aquí son los bonos a 3 meses. Normalmente la desinversión de la curva suele suceder porque el bono a 3 meses, que ahora está en el 5,47, suele bajar mucho y con mucha fuerza. Ocurrió en la crisis de 2008, ocurrió en 2020, ocurrió en 2000 y ocurrió en 1991. El bono a 3 meses bajó con mucha fuerza, provocó la desinversión de la curva y coincidió con el repunte del paro y las primeras bajadas de tipos. Y los tres indicadores a la vez provocaron la crisis. ¿Vale? ¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Veis que baje el bono a 3 meses? Está empezando ligeramente a bajar, pero todavía no ha bajado. Fijaros. Este es el bono a 3 meses. Si hacemos una comparativa desde el pico a finales de octubre con la situación actual, podremos ver que sí que ha empezado a bajar unos puntos, pero todavía está lejísimos de las bajadas que provocarían una crisis, o que provocarían que ese indicador se pudiese tener en cuenta como desinversor de la curva. Por lo tanto, diríamos que una de las tres variables, que es la desinversión de la curva, todavía está lejos, o todavía falta bastante. Hay que ver más datos. Hay que ir viendo todos los meses si esto se va cumpliendo. Si este ciclo que estamos empezando a ver, si esta bajada del bono a 3 meses se va cumpliendo y va empezando a bajar con fuerza. Si, por ejemplo, llegamos a mayo y veis que el bono a 3 meses ha caído mucho, que está ya al 3%, o al 3,1%, o al 3,5%, y que a la misma vez habéis visto cómo se produce la primera bajada de tipos, y también estáis viendo cómo empiezan a llegar un montón de datos de desempleo, ahí sí que tenéis que empezar a tener claro que estamos a las puertas o casi cerquísima del crack. Esta gráfica también es muy explicativa. Es sobre el desempleo de Estados Unidos. Es lo que os estoy contando. Siempre que se produce el cambio, siempre que pivotamos, siempre que se produce el cambio de ciclo en el empleo y que coincide con la desinversión de la curva y con la bajada de tipos, se produce lo que estáis viendo. Se produce una caída en la bolsa. Ocurre en 2008, ocurre en 2020, ocurre en 2000, ocurre en 1991. Las líneas azules, lo podéis ver claramente, las líneas azules son caídas en la bolsa, en la crack bursátiles, que coinciden siempre con un repunte del desempleo, coinciden siempre con una desinversión de la curva y coinciden siempre con una bajada, con las primeras bajadas de tipos. Por eso os digo, son indicadores muy, muy buenos que te pueden fácilmente ver que estás muy cerca. Más gráficas, más interesantes. La gran pregunta aquí es, hemos visto que empieza tímidamente a desinvertirse la curva, que empieza a bajar el bono a 3 meses. Hemos visto que los bancos centrales ya están anunciando primeras bajadas en mayo. Y hemos visto que el desempleo empieza a cambiar de ciclo. ¿Hay más noticias que me indiquen que el desempleo cambia de ciclo? Esta noticia es importante. Walmart, que es una de las grandes centros comerciales que hay en Estados Unidos, una de las más importantes que hay, ha tenido una caída del 8% en las ventas, lo cual ya empieza a indicar cómo la economía, cómo la destrucción que producen los bancos centrales en las economías, sobre todo en la economía de Estados Unidos, está empezando a afectar y está empezando a verse. Está empezando claramente a afectar a muchas empresas. Ya no solo son bancos, ya no solo son tecnológicas. Esto se expande. Y se está expandiendo, por ejemplo, a los centros comerciales. Ahora, con esta caída del 8% de Walmart, pues es más que probable que acabe provocando desempleo en un futuro. No solo Walmart, no solamente los centros comerciales tienen problemas en Estados Unidos. Hace poquito salió esta noticia de que esta semana, a partir del lunes, el Citi iba a anunciar decenas de miles de desempleo. Decenas de miles de personas iban a ser despedidas en Citibank, en Citigroup, a causa de los problemas que tienen los bancos. Ya hemos visto, en estos directos hemos visto miles y miles de gráficos, bueno, miles me pasa un poco, pero bueno, hemos visto bastantes gráficas donde los indicadores de los bancos eran muy malos.
donde se veían claramente cómo los bancos tenían serias dificultades. Así que empiecen los despidos en los bancos es algo normal. Es algo que puede ocurrir perfectamente. Vamos a ver cuántos, porque yo todavía no he visto las cifras. Si alguien las tiene, yo todavía no he visto el comunicado de Citi anunciando los despidos. He visto la noticia en Financial Times, he visto la noticia en un montón de sitios, pero no he visto la cifra. Imagino que se conocerán esta semana. En cuanto la sepa os la pongo. Pero sí que os he sacado esta noticia para que veáis que no solamente Warman, que no solamente hay problemas en las tecnológicas, en más sitios también los hay y va a haber despidos. Bien, con todo esto que os he contado, me ha parecido interesante esta gráfica que viste por internet sobre haciendo una comparativa con el bono a 10 años y haciéndola sobre si se podría producir la implantación de la CBDC. Esto es algo que en todos los directos que hago o en todos los vídeos que hago siempre preguntáis o siempre habláis de ello, si esto podría ser una CBDC. Fijaros esta gráfica muy interesante que, por ejemplo, marca la fecha de la introducción de la CBDC en el mismo periodo que os he indicado yo. La marca en julio de 2024. Vamos para atrás. Fijaros bien la gráfica porque indica que va a haber, iríamos viendo una caída en los bonos, en la deuda de 10 años, que acabaría provocando que cayera con muchísima fuerza. Esto provocaría un crack y ese crack sería el principio de la CBDC. ¿Vale? Esa caída, esa destrucción de la deuda, esa caída de los intereses de la deuda, podría provocar la introducción de la CBDC. Por supuesto, ¿es ciencia ficción? Es ciencia ficción. ¿Me tengo que creer la gráfica al 100%? No. Pero me parece interesante y como tal la traigo. ¿Por qué? Me parece interesante porque coincide con las fechas en las que las tres variables coincidirían. Destrucción de empleo y desinversión de la curva y primeras bajadas de tipos. Y podría coincidir con una abrupta caída del bono a 10 años y, según la persona que ha creado esta gráfica, con la posible introducción de las CBDCs. Por cierto, habla de estanflación. Habla de una crisis de estanflación en la cual se introducirían las CBDCs. Y luego repuntaría de forma brutal los intereses. ¿Por qué? Lo que quiere decir la persona que ha creado esta gráfica es que los bancos centrales bajarían tipos de forma muy bruta, muy rápido, muchas bajadas en pocos meses, provocarían un crack bursátil, provocaría la introducción de la CBDC, aumentaría la inflación de forma bestial y entonces entraríamos en una estanflación con la introducción de la CBDC. O al revés, primero sería la CBDC y la CBDC es quien provocaría la inflación. Otra gráfica muy interesante de cómo está el mercado. Fijaros, solamente el valor de Apple y Microsoft equivale a 70 veces todo el valor de la industria de los metales y los minerales de Estados Unidos. O sea, fijaros, 70 veces. O sea, fijaros la dependencia que tiene ahora mismo la bolsa o la economía de las tecnológicas. Es absolutamente bestial. El peso de solo dos empresas equivale a 70 veces toda la industria de los metales y los minerales. Increíble. Eso te indica la dependencia que tenemos. En caso de que la IA caiga, en caso de que tengamos un desamoramiento en apostar por el avance de la inteligencia artificial y que esto repercutiera en las empresas tecnológicas, caería todo a plomo, porque prácticamente todo está sostenido por estas empresas. Otra gráfica interesante que también me ha parecido bien traeros es esto, es el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que ya habla abiertamente de caídas en las compraventas del 23%. Hasta ahora, el INE era bastante reacio a sacar estas gráficas. Casi todas las gráficas que os he traído de caída en compraventa de vivienda siempre han sido del Colegio de Notaría. Pero me ha parecido curioso que los medios oficiales, por ejemplo como el INE, del Estado, ya no puedan ocultar más la caída de las viviendas y empiecen a sacar ya gráficas o empiezan a sacar datos fuertes, datos ya de caídas importantes en las compraventas, cuando hasta hace nada negaban esa caída. Hasta hace nada estas gráficas no se publicaban o los datos eran de tímidas caídas en las compraventas. Ahora ya no son tímidas,
Ahora ya hablamos del 23%. Por último, os traigo también esta gráfica demoledora sobre la deuda española. Fijaros que la deuda oficial, que es un 1,5 billones de euros, si le añadimos los activos, o sea, los pasivos que hay, los endeudamientos de las comunidades autónomas, llegaríamos a los 2 billones de euros. O sea, realmente, si añadiéramos todas las deudas que hay en el Estado, estaríamos hablando de 2 billones de euros en deuda, que equivaldrían a que cada uno de vosotros que me estéis escuchando y que vivís en España, debéis en realidad 100.000 euros. O sea, todos debemos 100.000 euros en concepto de esta deuda nacional. Es un dato demoledor y que os tiene que llamar un poco la atención en la situación en la que estamos. Tenemos una deuda brutal con unos indicadores de desempleo que empiezan a repuntar y a la vez con unos indicadores y unas variables sobre una proximidad de la crisis que son cada vez más certeros. Bueno, no sé qué os ha parecido todo esto. Me ha parecido a mí interesante sacarlo. Me ha parecido interesante hacer este vídeo. Un poco con un análisis técnico más técnico, no con una bola de cristal o haciendo magia, sino haciendo una comparativa histórica de todas las crisis, haciendo una comparativa sobre esos indicadores y demostrando cómo históricamente cada vez que coinciden esos indicadores hay una crisis. He querido que tengáis esta información para que os podáis anticipar, para que si de verdad se acercan, si de verdad se cruzan, tengáis tiempo de prepararos. Entonces, yo espero os haya gustado y a continuación, pues si queréis, pasamos a las preguntas. Que imagino que tendréis muchas. Tony94. Me parece muy pronto, julio 2004, para las CBDC. Lo mismo puede que en pruebas. Claro, cuando tú das fechas, te la juegas. Yo me estoy jugando mucho con este vídeo. Yo sé que ahora cuando termine el vídeo va a haber muchísimos comentarios y cuando pase el tiempo, si no se cumplen estas fechas, pues tendré millones de comentarios en contra, ¿no? Dar fechas es arriesgadísimo. Yo aún así me la juego y te doy fechas. Yo, por supuesto, para que se cumplan esas fechas, tiene que coincidir esas variables. Eso es muy importantísimo. Es decir, si no se cumplen, si no hay una desinversión de la curva en julio, si no hay una bajada de tipos en julio, si no hay un repunte claro del desempleo en julio, eso que está diciendo esa gráfica es muy difícil que se cumpla. ¿Vale? Pero aún así te la he traído. Te la he traído porque, bueno, me preguntáis mucho sobre las CDCs, qué podría provocarlo y, desde luego, una crisis sí que podría traerla. Entonces, una gran crisis, una gran caída de la bolsa es una de las cosas que podría meter miedo a la gente y sí que podría ser el principio de la CBDC. Fíjate porque es muy interesante esa gráfica lo que dice después. Dice, una vez se introduce la CBDC, repunta la inflación. Es decir, una vez eliminas el dinero físico, se produce una brutal subida de la inflación. Eso es importante porque me ha parecido muy curioso que haga esa comparativa, ¿no? Que te diga, sí, hay crisis, pero es que te metes en esta inflación. Es decir, te metes en una recesión y además en una inflación brutal. Interesante. Es un punto que por lo menos tenéis que tener todos encima de la cabeza como algo que no está tan loco o no es una gran locura. Habláis todos mucho del Gran Reset. Hay 100.000 vídeos en internet, en YouTube, sobre el Gran Reset. Bueno, pues ahí tenéis el Gran Reset. ¿Cómo podría ser el Gran Reset? Lo que os acabo de indicar. Si se producen esas tres variables, si hay, como ha pasado en absolutamente todas las crisis han tenido ese crash bursátil y en todas las crisis han coincidido esas tres variables. Si eso coincide y además coincide una caída muy fuerte del bono a 10 años, pues podría ser. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Se trata de CBDC masivo digital, que controla todos los movimientos, incluso los pagos en B. Claro, es que ese es el asunto. O sea, para que toda la gente tragase con eso, para la eliminación del dinero físico, tienes que crear una auténtica situación de pánico. O sea, la gente tiene que tener muchísimo miedo para que pueda aceptar eso. Para que eso se acepte, para que todo el mundo entregue el dinero que tiene debajo del colchón sin problemas y lo convertamos en euros digitales, desde luego tienes que meter muchísimo miedo en la gente. Si no, eso no se conseguiría. Aún así, ya te digo, ¿puede pasar? Puede pasar. O sea, pero, como siempre digo, dato a dato.
Es tened en cuenta estas gráficas, tened en cuenta estos valores y en función de cómo vayamos viendo en los próximos vídeos lo que va pasando, podremos ir rescatando estas gráficas y podremos ir viendo si nos estamos acercando. Si veis que se acercan estos datos y al mismo tiempo veis que aumentan los números de noticias sobre la introducción de la CBDC y veis que va todo yendo en la misma dirección, entonces ya tienes que hacerte muchas preguntas. ¿Y cuánto debe Japón, Estados Unidos y los demás gigantes? Muchísimo, muchísimo. De hecho, ¿qué podría romper esto? ¿Qué podría acabar con estas variables? ¿O qué podría hacer que no pasara nada de lo que estoy diciendo? Pues precisamente la enorme deuda que tiene, la enorme emisión que va a hacer Estados Unidos de deuda. Claro, esto está muy bien, pero para que se cumpla, el bono a 3 meses tiene que bajar mucho o el bono a 10 años subir mucho para que se desinvierta la curva. Entonces, ya habéis visto que si no se desinvierte la curva, no esperéis una crisis. Entonces, como hemos visto que Estados Unidos va a emitir una enorme cantidad de deuda, esto podría hacer que la deuda subiera mucho, que los intereses de la deuda a 3 meses siguiera subiendo mucho, incluso con los bancos centrales hablando de bajar tipos, y podría, digamos, romper todo lo que estoy diciendo. Entonces, tenéis que tenerlo en cuenta. Es decir, yo os doy estos indicadores, pero que sepáis, igual que os dije con el petróleo, que sepáis, que os dije bien claro, que Estados Unidos tenía muchos ases en la marca, que podrían cambiar esto, aquí igual, os di esta teoría, pero sigue siendo una teoría. Y a partir de ahí, si se produce una subida brutal de la deuda, o incluso una crisis de deuda, que no provoque la desinversión total de la curva, no coincidirían esas variables y no habría esa crisis. La inteligencia artificial es como la robótica, es demasiado cara. Somos más baratos los burros son amigo. Claro, la inteligencia artificial al final ha sido lo que ha roto muchas quinielas, porque a finales de año de 2022 había muchísima gente que opinaba que en 2023 habría crisis. La bolsa estaba bajando con fuerza, la inflación subía, empezaban a haber muchos indicadores que te decían que claramente podría ser 2023 un año de crisis. Pero llegó la inteligencia artificial y cambió la historia. O sea, al colocarse la burbuja de la IA, eso hizo entrar muchísimo dinero en la bolsa y cambió la estadística. Lo he puesto en algunas gráficas. Aunque los bancos centrales han reducido dinero, aunque la M3, la masa monetaria, ha bajado muchísimo, la bolsa no. Fundamentalmente por la IA. Fundamentalmente porque ha ocurrido una burbuja tecnológica que ha impulsado la bolsa y que ha, digamos, roto una tendencia clara que parecía muy clara en 2023 y la ha alargado. Ahora, ¿qué va a pasar con lo que dices tú? ¿Qué va a pasar si esto empieza a bajar? Si la IA empieza a no ser la panacea que muchos piensan que es, pues que entonces sí que tendremos una bajada en las acciones de las tecnológicas que, como habéis visto, prácticamente dominan la situación de la bolsa. Prácticamente todos los fondos, todos los fondos de inversión tienen muchísimos valores en la IA. Si esta cae, caen ellos. ¿Hasta qué punto puede ser posible que un crack afectara a los ahorros que tengamos en el banco? En principio, si se cumplen estas crisis, en una crisis como la que os estoy detallando, una crisis como las anteriores, no debería de por qué afectar a los ahorros. O sea, si se produce una crisis normal, una crisis deflacionaria, una crisis en la que el bono a 3 meses baja con fuerza, que se produce un crack en la bolsa, no debería afectar. Ahora, ¿qué ocurre? Si de repente hay una introducción de la CBDC y ya no tenemos esas ya estamos hablando de ciencia ficción, ¿podría afectar? Depende de cómo sea esa introducción a la CBDC. Pero en principio, en mi opinión, pero es mi opinión solamente, si no hay una crisis de deuda, si las economías, si no se peligra la deuda de los estados, no debería de por qué afectar a los depósitos de la gente. Pero ya te digo, esto, hasta que no tengamos más datos, hasta que no nos acerquemos, no se puede hablar muy bien, no se puede decir muy bien. Entonces, si nos acercamos, si vemos indicadores, o yo veo indicadores o hasta gráficas que dicen que hay peligro, pues yo lo pondré.
Yo os lo pondré y os lo diré. Ahora mismo no hay peligro. Ahora mismo no pienso que se afecten a los depósitos de los bancos. ¿Tener dinero en la bolsa puede protegerlo o sería todo lo contrario? Normalmente es al revés. Normalmente cuando se producen estas crisis, lo que hacen los inversores es todo lo contrario. Lo que hacen los inversores es, lo he dicho muchas veces ya, es retirar el dinero de la bolsa y meterlo en activos más seguros. La meten en BTCs, o sea, lo meten en bitcoins, o lo meten en oro, o lo meten muchos en renta fija, que es lo que solían hacer. Pero, como hay tanta incertidumbre con la deuda, como hay tantísima incertidumbre, eso que suelen hacer en todas las crisis ahora es más complicado. Porque hasta ahora siempre hacían lo mismo. Hasta ahora cogían y en el momento en el que se producía el crack en la bolsa, lo que hacía que aumentara el crack, o lo que provocara incluso el crack, era una retirada masiva de dinero de las acciones de la bolsa que la protegían y en muchos casos la metían en deuda porque en ese momento sabían que la renta fija iba a caer con mucha fuerza y que todo el dinero que refugiasen en la renta fija luego después lo iban a poder sacar y obtener beneficios. Por lo tanto, lo que suele ocurrir a lo que estás preguntando es totalmente lo contrario. Lo que suele ocurrir es que suelen retirar el dinero de la bolsa. Si a todo esto le unimos la crisis de deuda de Estados Unidos, sería un crack total. Claro, esa es la gran duda que tengo en todo esto. O sea, yo os pongo esto porque es lo que ha ocurrido antes y me ha parecido interesante ponéroslo. Pero claro, la deuda de Estados Unidos es un poco el caballo de Troya, ¿no? Es la gran pregunta. ¿Va a permitirlo esto? Si no existiese la deuda, o sea, si no existiesen esas emisiones tan brutales de deuda, tendría muchas más afirmación hacia esto. Pero claro, la deuda de Estados Unidos desvirtúa todo. Entonces, como no sé muy bien hacia dónde va a ir, si va a permitir que bajen los bonos o no, porque tened en cuenta que si no se desinvierte la curva, todo lo que he contado no va a suceder, o por lo menos no ha sucedido cada vez que ha pasado. Si no se desinvierte la curva, es difícil que viéramos ese crack. Ahora, otra cosa es, ¿qué otra cosa puede pasar? Porque claro, la desinversión de la curva puede ser porque baje mucho el 3 meses o porque suba muchísimo el 10 años. Eso también puede ocurrir. Hasta ahora, la desinversión que hemos visto de la curva no ha sido por la bajada del 3 meses, que ya habéis visto que no ha bajado nada. Ha sido por la subida del 10 años. Si es así, huele a que aprovecharán el crack por causas naturales para vender las CBDC como el remedio de panacea. Claro, eso lo tenéis que tener todos muy claro. O sea, es evidente que si van a meter la CBDC, o sea, para que la gente trague, tienes que tener una situación excepcional. Por lo tanto, por eso esas gráficas que os he puesto ahí. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurre que es muy difícil que la gente trague con la CBDC, que todo el mundo acabe con el dinero negro, que todo el mundo quite todo el dinero físico sin que pase nada. O sea, sí, porque sí. O sea, que a lo mejor lo consiguen, pues puede ser, oye. Al fin y al cabo, no veo el futuro, no sé lo que van a hacer. Pero a mí sí me ocurre más esto. O sea, a mí sí me ocurre, se me hace más fácil pensar en una crisis y que esa crisis justifique la CBDC. España o cumple con Bruselas o cumple los pactos que ha hecho con sus socios. Pasará algo con toda seguridad. Es que es complicado. Es que vamos a ver qué hace Bruselas. Por ejemplo, fíjate, Francisco Linares, dice que no. O sea, él piensa que Bruselas va a permitir que España se endeude hasta el infinito. O sea, él cree que a Bruselas le da igual que España se endeude sin problema. Que de hecho quiere que los estados cada vez estén peor. Entonces, si eso es lo que pasa, si al final él tiene razón y ocurre eso, y ocurre que a Bruselas le da igual, entonces sí, entonces cumpliría con Bruselas y además cumpliría con los socios. Es decir, el Estado se endeudaría muchísimo más, en vez de esos 2 billones que has visto, iríamos a los 3 billones o al infinito y no pasaría, no, a Bruselas no le importaría porque la idea de Bruselas es que todo caiga. Entonces, bueno, es una teoría, es la teoría que tiene Francisco. Yo hasta ahora pienso que no, yo hasta ahora he pensado que todo lo contrario, he pensado que Bruselas parará los pies al gasto, pero bueno, nunca se sabe. La verdad es que a veces las acciones te sorprenden, ¿no? Y lo que tú piensas que va a ocurrir, luego al final no ocurre.
Y al final otras personas tienen razón, podría tener razón Francisco. Y en este caso, que a Bruselas le dé igual. Ya te están afectando la inflación, salvo que tengas bienes o oro. Pero si tienes euros, o que tienes cada vez valen menos. Eh, a ver, esto es así. O sea, una vez que hay una crisis, claro, mucha gente refugia su dinero en el oro, en los activos no inflacionarios. El oro, el BTC, ahora mismo el BTC porque da mucha rentabilidad, el real estate también. Hasta ahora siempre ha sido algo tradicional invertir en real estate. Yo qué sé, la deuda, sobre todo la renta fija, era donde se suele proteger. Hay muchos sitios donde la gente protege su dinero. Vamos a ver al final qué ocurre en esta crisis o si se cumplen estas fechas que os estoy dando o no se cumplen. En el próximo vídeo estaría bien que hablases de la energía petróleo, gas, uranio, que ha desaparecido del Main Street y si viene otra subida loca. Claro, mira, hace nada, un par de días, es que como todo cambia a cada segundo, a cada día que pasa una cosa, al día siguiente todo cambia y todo gira. En los periódicos hablaban de que la caída del petróleo iba a provocar que llegáramos a ver el petróleo a 50 euros, a 50 dólares el barril. Cuando leí esa noticia, yo me quedé muy sorprendido porque me parece una auténtica barbaridad y decir eso, ¿no? O sea, decir que vamos a caer a 50. Al final, minutos después de que se publicara la noticia, el petróleo ha vuelto a subir y ya estamos otra vez en 82 dólares el barril. ¿Qué quiere decir esto? Yo veo muy difícil que el petróleo caiga de los 70 dólares. Por muchas cosas, por muchos ases de la manga que se saque Estados Unidos. Yo lo veo dificilísimo. Porque pienso que cada vez que Estados Unidos haga una acción, va a haber una contracción, va a haber una reacción. Es decir, que cada vez que Estados Unidos haga algo para que el petróleo caiga, el otro bloque, China, Arabia Saudí, Irán, los otros países van a hacer algo, van a hacer otra acción para que pase lo contrario. Y al final vas a tener el petróleo siempre entre 70, 80, 90 y ahí fluctuando. Pero yo lo veo dificilísimo a los que hablan abiertamente de que se vayan a los 50 dólares. Yo no lo veo. Me puedo equivocar, pero yo no lo veo. Y pasa al igual que con el gas y con el uranio. O sea, son todas energías que, por supuesto, el gas tiene muchísima dependencia con el petróleo. Cada vez que el petróleo cae, el gas cae. Cada vez que el petróleo sube, el gas sube. Con lo cual, si hay un cambio de ciclo, que es otra de las cosas que podía acabar con esto que os he puesto. Es decir, si de repente el petróleo pega un subidón y pasa de los 100 dólares, la inflación se va a disparar y los bancos centrales no puedan bajar tipos. Y si los bancos centrales no bajan tipos, no se cumplirían los datos que os he puesto. Recordad que se tienen que dar las tres variables. Tiene que haber bajada de tipos, tiene que haber desinversión de curva y tiene que haber subida de desempleo. Si no se cumplen las tres, esto que habéis visto no les va a pasar. Crash total y pánico para aceptar las CBDCs. Misión cumplida. Podría ser, pero ya os digo, estos solamente son futuribles, ¿vale? No los lo toméis como seguridad total. No lo toméis como seguridad total. Es un futurible. Es decir, es algo que puede pasar o no. Pero que si se cumplen esas tres variables, tened claro que históricamente ha pasado. Eso os lo podéis grabar a fuego donde queráis. Eso históricamente ha pasado. Entonces, si se vuelven a cruzar, cuidado. Porque cada vez que se han cruzado ha habido una crisis. Entonces, si ahora se vuelven a cruzar, es muy seguro o muy probable que haya otra crisis. ¿Que esa crisis provocará la CBDC? No lo sabemos. Es una posibilidad y por lo tanto os he traído la gráfica para que contemplamos esa posibilidad. ¿A dónde va el dinero que sale de Europa? Pues se refugia. Se refugia en BTCs, se refugia en real estate, se refugia en muchos sitios. A otras zonas que no sabemos lo que ocurre con él. Ten en cuenta que no es solamente que el dinero salga de Europa, es que al subir tipos, los bancos centrales destruyen economía, destruyen dinero, ¿vale? O
O sea, los bancos centrales, al subir los tipos, hacen que los bancos den menos liquidez. Como no dan préstamos, el dinero se reduce. ¿De acuerdo? No es que el dinero de repente pase a otro sitio, no. Es que lo que pasa es que se va destruyendo liquidez. Porque de eso va. Los bancos centrales, cuando suben tipos, lo que buscan es eso. Buscan la reducción del dinero en circulación. Buscan que cada vez haya menos dinero en circulación para que de esa forma baje la inflación. Por lo tanto, no es que ese dinero se vaya a otro sitio, es que en muchos casos es dinero destruido. Jesús, para introducirlo lo tienen fácil. Todas las paguitas, subsidios, pensiones, empiezas por ahí. Creo que sería más fácil para colar las CBDCs y de digital saben todos los movimientos, ¿no te parece? Podría ser que la idea es, si quieres cobrar, tiene que ser a través de ahí. Desde luego sería una forma. Lo que acabas de decir sería una forma de obligar a la gente, claro. O utilizas las CBDCs o no cobras la paga. Y como tienes 60-70% de la población que cobra paga, pues claro, es un porcentaje brutal de gente que sí o sí tiene que aceptar las CBDCs. Eso es así. De todas formas, esto al final los estados hacen lo que les da la real gana. Es decir, mucha gente dice, no, pero arde Troya, si meten las CBDCs no lo conseguirán. Lo consiguen. Aunque te manifiestes todos los días, aunque arda Troya, lo consiguen. Al final, como dices tú, si no pasas por el aro no cobras y no te queda otra que aceptar la CBDC. España ya tiene acceso a los fondos de cohesión por su situación, pero España no se ha atrevido a pedirlos ya por coraje. ¿Lo has comentado, Jesús? Sí, bueno, te imagino que te estás refiriendo a todo el dinero que se pidió, a todos los fondos que se han invertido, por ejemplo, durante el encierro, y que muchas veces ni siquiera se han tocado. Hay un montón de dinero que España ha tenido que devolver porque no he conseguido justificar. A ver, hay una cosa que tienes que entender. Una cosa es que Europa te pueda prestar dinero y otra cosa es que tú puedas justificar gastártelo. Son cosas distintas. Una cosa es que te den dinero, otra cosa es que tú lo puedas justificar. Ese es el problema. O sea, España puede tener, a lo mejor, miles de millones, acceso a miles de millones de fondos de la Unión Europea, pero si no es capaz de justificarlo, los tiene que devolver. Entonces, eso muchas veces, mucha gente dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que España durante la crisis haya devuelto tantísimos millones? Pues porque no eran capaces de justificarlo. Porque no eran capaces. Entonces tú, si a ti te prestan un montón de dinero, pero tú no sabes dónde invertirlo, o no sabes a quién prestárselo, o no sabes cómo justificarlo, los tienes que devolver. Imagino que eso es lo que también pasará con los fondos de cohesión. Pasará lo mismo. Pasará que no los piden porque no saben muy bien cómo van a poder justificarlos. O no saben muy bien si no al final no van a tener que devolverlos. Casi que mejor, si no tienes la manera de poder justificarlo, no los pidas. Entonces los bancos que cotizan en bolsa, si cae su valor, pondrían en peligro el ahorro de sus clientes. Pero como novedades, esta vez no lo cubra ningún fondo ni banco central y entonces ahí aparecerá la CBDC. Hombre, esa situación también es verdad. Claro, a ver, yo imagino que lo que te estás refiriendo es a quiebras masivas. Es decir, que en un hipotético crack, imaginemos que tengo razón, imaginemos que se cumplen todas las variables, imaginemos todos los factores negativos todos juntos a la vez, y que en verano tienes un crack, o en septiembre tienes un crack, y que ese crack arrastra a los bancos, arrastra los valores de los bancos hasta un punto en el que se le pone en riesgo su quiebra, o sea, en que pueden acabar quebrando. Tú lo que te estás refiriendo, que en ese momento aparecería el gobierno Salvador como apareció en 2008 y diciéndonos a todos que la forma que tiene de evitar que perdamos todo nuestro dinero en los bancos es introduciendo la CBDC. Podría ser. Como digo, esto es fantasía todo, ¿vale? O sea, vamos a ver posibilidades, esa es una también. Se produce un crack en las bolsas, caen los bancos, amenaza quiebra de bancos, como pasó en la crisis de 2008,
y la solución esta vez, como ya tenemos una deuda tan brutal que meter más deuda es peligroso, pues la solución es la CBDC. Pues sí, y que después de la CBDC venga una hiperinflación. Podría ser. Entonces, pues sí, ahí se podría ser otra posibilidad de cómo introducir esa CBDC o de cómo hacer ese famoso gran reset que hablan en muchísimos sitios, ¿no? Pues ese podría ser. Ya que estamos aquí en plan amigos hablando de posibilidades, esa suena. ¿Qué opinas de Bitcoin? Pues opino lo mismo que he opinado desde el principio de mis vídeos. O sea, yo uno de los primeros vídeos que hago, que es en Solo Clima con Elías, Elías me hace esa pregunta sobre qué opinaba de las Bitcoin. En ese momento los Bitcoin estaban cayendo. En ese momento había una crisis y estaban cayendo por debajo de las 15.000 euros las Bitcoin. Y yo dije que sería valor refugio. Y yo hablé en esos vídeos diciendo que el Bitcoin subiría. Y subiría con mucha fuerza. Tiempo después, el tiempo me acaba dando la razón. Los puedes ver, los vídeos están. Mis comentarios sobre Bitcoin están en esos vídeos. Y ha pasado lo que dije en esos vídeos, que el Bitcoin ha subido. Ha subido porque se ha convertido en valor refugio. Ahora bien, hay mucha gente, muchos economistas que dicen incluso que en caso de CBDCs, el Bitcoin sería algo así como la puerta trasera de las CBDCs, ¿no? La forma en que los ricos tendrían protegido su dinero. Podría ser. Y que entonces veríamos el Bitcoin muchísimo más de lo que está ahora. No lo sé. Habría que ver más información para apreciar eso. Ahora bien, que se está consiguiendo convirtiendo en valor refugio, lo sigue siendo. Sigue siendo valor refugio. Sigue pasando lo que dije en esos vídeos. Sigue subiendo por encima de lo que mucha gente pensaba. Si el día que entren las CBDCs la gente no se mueve, es cuando el sistema se les implantará. Porque está claro que el gobierno imponga algo nuevo y la gente no se mueve. A ver, eso también lo declaro. O sea, yo pienso como tú. O sea, yo lo siento mucho, pero siempre que se habla de estallido social, ¡guau! Agitación social, brutal, brutal, imposible. El gobierno se va a atrever. El gobierno se atreve, lo hace y la gente no se mueve. Fin de la historia. Ha ocurrido tantas veces que a mí lo siento mucho, pero he visto algunos youtubers que dicen, no, si entran las CBDCs, arde Troya. Da igual. Pone la CBDC, sale Sánchez o quien sea de turno a hablar que no hay más remedio y al final la gente traga. Esa es así. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, al final tragamos todos. Mira, yo ojalá me equivocase, ojalá de verdad la gente impidiese esto, pero no lo veo. Yo lo que veo es que si ocurre, pienso exactamente igual que tú. Si al final esas variables se cumplen, tenemos el año que viene esa crisis y acabamos en una CBDC, la gente va a tragar. Cuadra todo. Caída de la vivienda, generará un importante desempleo próximo verano. Podría ser, pero por favor, tomadle esto con precaución, porque luego al final tengo 800 comentarios. ¡Ah, te equivocaste! No sé qué. Bueno, o sea, yo hago este vídeo, pongo estas variables. Creo que he hecho un vídeo bastante sereno, he hecho un vídeo con unos análisis técnicos o por lo menos datos bastante lógicos. A partir de ahí, que cada uno tome sus conclusiones. Pero desde luego, si se cumplen esos 3 datos que he dado y no pasa nada, sería la primera vez en casi 80 años o en 100 años que no ocurre. O sea, si se cumplen los 3 datos y no ocurre nada en todo el año, en los meses siguientes, pues sería la primera vez, oye. Que me podéis decir, siempre hay una primera vez. Bueno, pues sería la primera vez. Pero sería exactamente la primera vez en todas las crisis que no ha habido crisis cumpliéndose los 3 datos. ¿Ocurrirá? Yo pienso que no. Yo pienso que si se cumplen, tendremos tortazo. Pero a lo mejor es la primera vez en la historia que no ocurre. Prefiero comer de la basura antes que aceptar las CBDCs. Bueno, eso lo decimos ahora todos, ¿no? Pero si al final nos dicen que o CBDC o no comes, pues es complicado. Yo lo veo difícil. Yo me gustaría tener un pensamiento positivo sobre esto y pensar que no se van a aceptar las CBDCs, pero al ritmo que vamos y cómo se están desarrollando todas las cosas, al final se imponen, al final te dicen que es sí o sí y al final tragas. O sea,
lo siento, discrepo en lo que dices tú. Yo pienso que al final vamos a tragar todos. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacen. Vamos a ir sacando vídeos, ir poniendo los datos de cómo se van sucediendo esas variables. Y cuando se acerque, pues os avisaré. Cuando vea que los indicadores se cruzan, os sacaré un vídeo y os lo pondré. Os diré, chicos, se ha cruzado, esto ha pasado, preparaos, porque si se han cruzado estas tres, esto está muy cerca. Y luego veremos si tengo razón o no. Así que nada, os voy a dejarlo aquí. Espero os haya gustado el vídeo. Yo os aconsejo que lo guardéis. No es porque sea egocentrismo, es porque con este vídeo, si luego suceden esas variables, podéis comparar. O sea, si pasan esos valores, podéis comparar y podréis más o menos saber en qué situación estamos. Entonces, por eso os recomiendo que guardéis el vídeo. Y nada más, pues nos vemos en el próximo directo. Y como siempre digo, el que busca la verdad, pues puede correr el riesgo de encontrarla. Nada, nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego.